Sí, buenas tardes. En el día de hoy, pues hablaremos sobre aspectos que tienen que ver con el diagnóstico radiológico del paciente diagnosticado COVID-19. Para ello utilizaremos dos bibliografías fundamentales, la presente, que es un trabajo de revisión, y la próxima. Ambas serán proporcionadas. Bien, en esta bibliografía hay una introducción sobre la situación del COVID-19, pero nos vamos a centrar más en los aspectos del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico y los hallazgos radiológicos. Bien, los hallazgos radiológicos que están bien descritos en esta situación y en este acápite, donde habla de la radiografía de tórax, habla primero que todo de la utilidad que tiene la radiografía de tórax postero-anterior. Bien, la vista, el estudio óptimo, incluye las proyecciones postero-anterior y la lateral en posición de pie. El conflicto entre la vista postero-anterior y la antero-posterior, que ya habíamos visto que una tenía más ventaja, otra menos ventaja, pero también la dificultad que existe con la realización de una vista postero-anterior de pie en pacientes que estén debilitados, en pacientes que estén ventilados, en pacientes que no toleren con la posición de pie y que necesariamente se tenga que realizar la vista antero-posterior con un equipo móvil. Bien, también el equipo móvil pues te disminuye que el paciente salga de la sala, que se propague la enfermedad por usarse en tener que movilizarse al departamento de radiología. Bien, aquí les describe la imagen radiológica por excelencia, la llamada opacidad en vídeo deslustrado y el patrón reticular. Bien, esto es lo típico del COVID-19, lo típico, bien, pero siempre existen los llamados falsos positivos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, y el médico pues tiene que siempre valorar al paciente integralmente. Bien, siempre hay que verla integralmente. Bien, también hay que tener en cuenta que hay pacientes COVID positivos que pueden tener una radiografía normal porque forma parte del estadio de la enfermedad. Puede ser que esté en un estadio inicial y realmente no haya toma pulmonar, o sencillamente sea un COVID-19 que cursa sin infección pulmonar. Entonces aquí están en este acápite están divididas las cuatro categorías, en que cuatro posibilidades. Puede haber una imagen normal, puede haber hallazgos típicos, puede haber hallazgos indeterminados y puede haber hallazgos atípicos. Bien, esto pues es importante que lo tomamos en cuenta. En la clase me preguntaron sobre los métodos de gradación de la enfermedad, o sea, cuantificar por porcientos. Cuantificar por porciento, y existen varios métodos. Les hablé, les dije que no estaba validado, estandarizado estos métodos, pero que se podían y que preferiblemente se deberían hacer por estudios tomográficos, porque se tenía mayor información de la anatomía pulmonar, y entonces que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahora la tomografía como segundo medio de diagnóstico de imagen no siempre se está indicado, en el próximo estudio vamos a ver cómo la tomografía está indicado, y aquí tenemos los hallazgos en una tomografía computarizada en pacientes con COVID-19. Aquí tenemos los hallazgos típicos. Bien, aquí están descritas las imágenes, y vamos a tener otros signos menos frecuentes. Bien, y acuérdense que aparte de los hallazgos típicos podemos encontrar
imágenes propias de las complicaciones de una enfermedad, como por ejemplo el derrame pleural, derrame pericárdico. Bien, miren, esta imagen que vemos aquí, este es el clásico gris atenuado en vidrio esmerilado. Bien, esta es la imagen. Bien, miren que están señalados con la flecha. Esa es la clásica imagen en vidrio esmerilado. Bien, bien. Y aquí mencionan los hallazgos atípicos. Bien. Ahora, en la siguiente bibliografía, que es el consenso de la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen, la información está organizada en modos de preguntas y respuestas. Y aquí la primera pregunta es el método que se recomienda para la evaluación inicial. Y como método de imagen sigue siendo la radiología de tórax. La radiografía de tórax, el método inicial para todo paciente. Y en segundo lugar, la tomografía de tórax para los pacientes moderados y severos. Bien. Ahora, el uso de los métodos de imágenes como parte de la decisión de manejar a un paciente de forma ambulatoria o en hospitalización. O sea, el estudio que va a decidir si el paciente se queda internado o se egresa. Indudablemente, la tomografía te da una mayor información de las lesiones, tiene mayor sensibilidad, pero siempre yo tengo que ver el paciente como un todo. Siempre lo tengo que ver como un todo. Bien, el método de imagen para pacientes que están empeorando. Aquí incluso hay un algoritmo. Y en los pacientes con sintomatología moderada a severa, los estudios tomográficos pues siguen siendo los de vital importancia. Existe una dificultad con el estudio tomográfico del paciente ventilado, que muchas veces se tiene que seguir con radiografía postero-anterior, y es el problema de la movilización, de llevarlo hasta el tomógrafo, porque indudablemente la movilización de un paciente complicado, un paciente intubado, pues aumenta el riesgo de infección y aumenta el riesgo de complicaciones propio de la movilización. Bien, en gestantes, bueno, miren, las gestantes crea un problema porque ustedes saben que el embarazo se debe proteger de las radiaciones, pero en embarazada con manifestaciones COVID ya moderadas, pues el estudio tomográfico está indicado y se debe de realizar un consentimiento informado de la paciente y se debe colocar una protección radiológica del área de la pelvis. Bien, siempre se debe proteger el útero con delantales plomados, en este caso. ¿Qué estudios se realizan en pacientes con sintomatología respiratoria, pero que necesitan algún tipo de tratamiento quirúrgico? Por ejemplo, que hayan tenido una fractura, que hayan tenido un accidente y pues coincide que son pacientes COVID positivos. Entonces, siempre y cuando se recomienda que siempre y cuando el proceder quirúrgico pueda esperar a la recuperación del paciente, es mejor. Pero si es un proceder que es inaplazable, pues se debe de valorar bien el contexto respiratorio del paciente y en ello una tomografía pues tiene mucho valor. En pacientes pediátricos, ¿bien? En pacientes pediátricos, el COVID, saben que afortunadamente produce menos incidencia, pero muchas veces necesitan valoración. También saber que el niño es más sensible a la radiación y que por tanto
no se debe indicar el estudio masivamente en niños COVID positivos, y que la misma debe quedar reservado para los pacientes con sintomatología severa. Pacientes con sintomatología moderada pueden ser evaluables inicialmente con una radiografía de tórax, pero en pacientes con sintomatología severa pueden pasar directamente a la necesidad de una tomografía. ¿Bien? Ahora, esta es la primera parte de este consenso. Aquí en la segunda parte habla ya de algunos aspectos de la bioseguridad, del equipo de protección personal, del departamento de radiología, bien, de cómo se debe realizar la desinfección después de haber usado un equipo de rayos X. Ya esto es un poco técnico, del personal del departamento de imagenología, cómo se debe desinfectar el departamento, por ejemplo, después de haber hecho una tomografía a un paciente positivo, las mascarillas. Ya estos son normas de bioseguridad que muchos conocemos y tenemos que cumplir: cómo se coloca el equipo de protección personal, cómo se retira. Y aquí hay unos aspectos que en la tercera parte que les quería mostrar, propiamente ya de la imagen de neumonía del COVID-19. Bien, y bueno, pues esto está bien organizado en formas de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los hallazgos frecuentes de neumonía COVID-19 en una radiografía simple de tórax? Y aquí está la respuesta. Opacidad focal en vidrio esmerilado única o múltiple en forma difusa, el patrón acinar, focal de aspecto nodular único o múltiple, intersticial focal o difuso, que compromete el intersticio axial o subpleural. Bien. La localización de las lesiones preferiblemente son periféricas, subpleural, basal posterior, y usualmente son bilaterales. ¿Bien? Esa es la radiología típica de una neumonía COVID-19. Ahora hay imágenes poco frecuentes. Poco frecuentes. Bien. Bien. Consolidación del espacio aéreo, lobar, segmentario, multiglobulado difuso, con o sin broncograma aéreo. Ahora, pueden haber hallazgos, pero que te sugieran una neumonía de una causa distinta al COVID. Bien, como por ejemplo, señales de adenopatía mediastínica, nódulos o masas pulmonares, derrame pleural, cavitación, calcificación. ¿Bien? Esto que estamos viendo es el diagnóstico diferencial. ¿Bien? El diagnóstico diferencial. Pero acuérdense que siempre se tiene que ver al paciente como un todo. Usted no está valorando una radiografía, usted está valorando al paciente como un todo. Ahora, la escala de severidad. Bien, esto me lo preguntaron en la clase y les hablé de que existía un software y también existen métodos manuales, pero el problema está en que los métodos manuales, en los métodos ninguno, ni los software, ni los automáticos, ni los manuales están estandarizados. ¿Entiende? Entonces este es el método que es más elemental, que se divide el pulmón cada pulmón se divide en 4 partes y cada parte pues supone un 25%. 100 entre 4 da 25. Entonces por cada área afectada se asigna un punto. Entonces la puntuación es así: si es un punto tiene un 25%, si la puntuación es de 2 de un 25 a un 50, si es de 3 de un 50 a 75, y si es mayor de un 75 y si es mayor de 4 más pues ya es
más de 75%. De ahí se considera que menos de 25% es leve, 25 a 75 es moderado y más de 75 severo. Bien. En la tomografía usted puede tener una puntuación mucho más específica, mucho más, porque usted puede contar los lóbulos pulmonares. Bien. Bien, aquí tienen la característica imagen, fíjense que es posterior. Posterior, miren, la imagen en vidrio esmerilado, es lo que ustedes le llaman vidrio fosco. Este es un corte coronal, ¿bien? Este es un corte coronal. Bien, entonces, indudablemente esta escala pues tiene pronóstico. Por supuesto, mientras mayor toma pulmonar haya, peor pronóstico hay en el paciente. Y indudablemente, miren, aquí tienen distintas imágenes. La clásica imagen en vidrio esmerilado. Fíjense cómo es el patrón normal tomográfico del pulmón y cómo es la imagen en vidrio esmerilado. Bien. Y bueno, pues esta bibliografía se la vamos a pasar. Aquí en la tercera parte habla del uso de la ecografía pulmonar. Miren, la ecografía normalmente es un método de diagnóstico que no iba mucho con el estudio del pulmón. Bien. No era afín por la propia naturaleza anatómica del pulmón y la propia naturaleza del principio de la ecografía. Pero con el COVID, en el seguimiento del paciente en una terapia, pues ganó cierto espacio el ultrasonido, con una dificultad, y aquí lo estamos diciendo, la baja reproducibilidad. O sea, se recomienda que los estudios ecográficos los realice el mismo médico. O sea, porque es un estudio que depende mucho del operador. ¿Entiendes? Es operador dependiente. Entonces, por eso siempre se recomienda que sea el mismo médico que haga el estudio inicial de la ecografía y el estudio subsiguiente por el tema de la evolutividad. Bien, porque es un estudio que, pues bueno, no es reproducible. Bien, entonces aquí en esta parte del estudio habla de factores técnicos. Ya esto está destinado al técnico, el kilovoltaje y el miliamperaje de los estudios para la optimización diagnóstica. Lo mismo para niños, lo mismo para una tomografía aquí en recién nacido. Bien, con respecto al informe radiológico, tratando de estandarizar los informes, se sugieren categorías: compatible o altamente sugestivo de neumonía, sugestivo sospechoso, no concluyente, no sugestivo y un estudio normal. Bien, cuestión de que hable un mismo idioma. Cuestión de que los estudios estén estandarizados. Bien, aquí lo mismo con el tema de la tomografía. Ya estos son aspectos técnicos para el técnico de imagenología, en cuanto al miliamperaje y el kilovoltaje. Ya estos son aspectos técnicos.
Bien, esto es con vista a que haya una mejor imagen y una menor exposición posible a la radiación. Aquí es el tema de la sedación del paciente pediátrico, para que el niño esté sedado. Esto siempre debe ser con un anestesista presente. Bien. Lo mismo con una mujer embarazada, en distintos estadios. Bien. Y bueno, pues con respecto a este tema del COVID, hay muchos aspectos que varían. Estos que les he presentado son consensos de especialistas, de sociedades de imagenología. La parte esta de ecografía pulmonar no está muy arraigada. Se recomienda, no está muy fuerte. En la parte que menos aspectos están todavía por validarse en ecografía, sobre todo porque no es reproducible. Es un estudio que depende mucho del observador. Bien. Entonces, en eso mucha gente no ha profundizado en ecografía pulmonar. Bien, entonces esos son los aspectos de esta clase correspondiente. Y bueno, ya queda el estudio de ustedes de estos dos temas bueno, pues en un momento pues las dudas me la aclararán. Ya aquí les estoy aclarando algunas dudas cuando me preguntaron aspectos sobre la gradación de la toma pulmonar del COVID. Bien, entonces en un espacio pues aclararemos las dudas. Muchas gracias.